Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA capacitará a orientadoras judiciales sobre liderazgo y resolución de conflictos. Presentación del Plan de Acción Centenario del INOEA. Reunión Secretario General de la OEA, Presidente del Consejo Permanente y Presidente de Guatemala. Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Organización de Estados Americanos, a través del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, prepara un cronograma de actividades para fortalecer la labor que realizan las orientadoras judiciales del Poder Judicial del Perú en el año 2024. El Programa de Orientadoras Judiciales es una iniciativa impulsada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables del Poder Judicial del Perú. En el marco de este programa, se busca garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, en particular a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, y las orientadoras judiciales tienen un papel fundamental en este proceso. Pero, ¿quiénes son estas mujeres? Son lideresas comunitarias que, de manera voluntaria y gratuita, contribuyen en el mejoramiento del acceso a la justicia, superando las barreras a las que se enfrentan las personas vulnerables al momento de hacer valer sus derechos ante el sistema judicial. Gracias al programa de orientadoras judiciales, muchas personas han logrado resolver sus conflictos de manera rápida y efectiva, ya que estas mujeres han sido capacitadas en temas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, alimentos, rectificación de partidas de nacimiento, filiación, entre otros. Todo esto promueve una justicia más accesible, eficiente y equitativa para toda la población peruana. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó el Plan de Acción Centenario del Instituto al Consejo Permanente. Thank you, Mr. Chair. La próxima celebración del centenario del Instituto en 2027 pone de relieve un compromiso de larga data de los Estados miembros con el bien más importante de nuestra región, nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchos niños, niñas y adolescentes de hoy experimentan el mundo de una manera muy diferente a como lo hicimos gran parte de los que estamos en esta sala. Gracias a los avances tecnológicos, muchos de ellos tienen un mayor acceso a la información que muchos de nosotros a su edad, lo que ha contribuido a su educación, a su capacidad para contribuir de manera activa y significativa en temas de importancia mundial y regional y de muchas otras maneras positivas. El acceso a formas avanzadas de tecnología también ha presentado sus desafíos, muchos de los cuales conocemos como el acoso cibernético, el grooming y los desafíos para la salud mental. Pero hay muchos más que ni siquiera podemos empezar a comprender. Es nuestro deber poder empezar a comprender, es nuestro deber asegurarnos que estén equipados para hacer frente a lo que ellos tienen que hacer frente ahora, así como lo que enfrenten en el futuro. Según estadísticas de las Naciones Unidas, es probable que el 90% de las enfermedades derivadas de la crisis climática afecten a niños menores de 5 años. Para 2050 se prevé que otros 24 millones de niños estén desnutridos como resultado de la crisis climática. Para 2040 se estima que 1 de cada 4 niños vivirá en zonas con escasez extrema de agua. Casi 160 millones de niños están expuestos a sequías cada vez más graves y prolongadas. La educación de alrededor de 38 millones de niños se ve interrumpida cada año por la crisis climática. La crisis climática está obligando a las familias a migrar. Para 2050 podría haber 143 millones de migrantes más debido a esta crisis climática. Los anteriores son algunos de los desafíos más importantes, más nuevos, cambiantes que enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes, que se suman a los que han enfrentado desde tiempos inmemoriales. Violencia, explotación sexual, racismo, discriminación, atención deficiente a la primera infancia y desafíos en la migración que el Instituto ha priorizado durante muchos años. Los desafíos que enfrentan nuestros jóvenes son de carácter transversal y hago un llamado a las diferentes áreas de la Secretaría General de la OEA para que apoyen al Instituto en la ejecución del Plan de Acción del Centenario, ya que no pueden hacerlo solos, ya que debemos estar todos involucrados en esto y promover y proteger
Los derechos de los niños no es su trabajo solamente. Es tarea de todos y cada una de las áreas de la OEA porque está en juego el futuro de la región. Se trata de una cuestión transversal que requiere que todos se pongan manos a la obra. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, se reunieron con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Durante la reunión, las autoridades destacaron que posterior a las más de 80 reuniones del proceso ordenado, transparente y sistematizado de transición, se trabaja en los preparativos para la transmisión de mando de cara al próximo 14 de enero de 2024, reiterando el compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la alternancia del poder. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Buenos días a todos los participantes de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Me llena de gratitud extender un cálido saludo en nombre del Gobierno peruano y del Ministerio de Cultura, entidad rectora en derechos de los pueblos indígenas, originarios, el pueblo afroperuano y la interculturalidad. En esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y del 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos unimos al objetivo de fortalecer el compromiso y la difusión de los derechos humanos, con un énfasis especial en los pueblos indígenas y el pueblo afroperuano. El Perú, reconocido mundialmente por su riqueza y diversidad cultural, alberga 55 pueblos indígenas u originarios. El pueblo afroperuano, 25 pueblos en aislamiento y contacto inicial, y se hablan 48 lenguas indígenas. El 26% de la población peruana, cerca de 6 millones de personas, se autoidentifica como parte de un pueblo indígena u originario, mientras que el 4%, alrededor de 1 millón de personas, forma parte del pueblo afroperuano. Esta pluriculturalidad no se limita a un espacio geográfico específico, más bien se extiende a lo largo y ancho del Perú, en la costa, los Andes y la Amazonía. Ejemplo de ello es el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, que alberga la mayor cantidad de población que se autoidentifica como indígena y donde más se habla la lengua originaria quechua. Sin embargo, en esta diversidad que nos abraza, somos conscientes de los desafíos significativos que enfrentamos. El racismo y la discriminación étnico-racial, así como la globalización tecnológica, son retos que deben abordarse con urgencia. Una encuesta realizada en 2018 por el Ministerio de Cultura reveló que el 31% de los peruanos ha experimentado discriminación por su forma de hablar, por su forma de vestirse, rasgos físicos o color de su piel. Ante estas cifras, el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, asume la responsabilidad de impulsar políticas públicas en materia de interculturalidad y de crear normativas que reflejen las contribuciones de aquellos que se beneficiarán, los pueblos indígenas y la población afroperuana. Sabemos que nuestros pueblos indígenas se enfrentan a múltiples problemas. Sabemos que existen brechas de infraestructura que son estructurales, que vienen desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte está comprometido en el trabajo continuo para cerrar estas brechas, desde el diálogo y la paz. Como veremos a continuación, estas políticas públicas son verdaderas políticas de Estado, que desde hace varios años se encuentran en implementación, sumadas a algunas otras que por encargo de la señora Presidenta de la República hemos venido impulsando durante su gestión. En este sentido, contamos con políticas clave como la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, publicada en el 2015, la Política Nacional de Cultura al 2030, publicada en el año 2020, la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al 2040, publicada en el año 2021, y la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030, publicada en el 2022. Al respecto, la transversalización del enfoque intercultural, obligatoria para todos los sectores e instituciones del Estado, destaca la valoración e incorporación de las visiones culturales para la generación de servicios culturalmente pertinentes. La Política Nacional de Cultura reconoce las limitaciones en el ejercicio de los derechos culturales y abraza la diversidad en todos sus aspectos. La Política Nacional de Lenguas Originarias asegura los derechos lingüísticos de los más de 4 millones de hablantes de las 48 lenguas indígenas u originarias del país. La Política Nacional del Pueblo Afroperuano aborda los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de este importante grupo. Además, estamos elaborando la primera Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios, un instrumento participativo construido con organizaciones indígenas y recogiendo aportes de talleres macrorregionales.
Asimismo, este año lanzamos la estrategia Perú sin racismo, con intervenciones en espacios públicos que han sensibilizado a más de 1 millón de personas, a través del Servicio de Orientación frente a la discriminación étnico-racial Orienta, se atiende y guía a los casos de discriminación étnico-racial. Y especialmente, también, nuestra presidenta Dina Boluarte ha presentado ante el Congreso el proyecto de ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención, erradicación y sanción de la discriminación étnico-racial, un paso crucial hacia la prevención de actos discriminatorios. Será la primera norma de este tipo en mi país, un Estado peruano alineado a las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas, el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Reconocemos la importancia de la niñez y la juventud indígena. En el 2022 lanzamos el Pacto por la Niñez Indígena Amazónica, destinado a erradicar la violencia contra niños y adolescentes indígenas y promover sus derechos. Inauguramos la mesa de trabajo para establecer un pacto por la niñez afroperuana. La globalización tecnológica se presenta como una oportunidad para la cooperación y la síntesis del conocimiento humano. En este contexto, desde el Ministerio de Cultura, promovemos el uso de las lenguas indígenas en espacios tecnológicos. Aplicaciones como Ullarí, que significa escuchar en quechua, facilitan la comunicación en lenguas indígenas entre servidores públicos y hablantes. Desarrollamos aplicativos de vocabulario básico y diccionarios enciclopédicos virtuales para preservar y transmitir las lenguas indígenas. Iniciativas como TikTokeando en tu lengua buscan sensibilizar sobre las 48 lenguas indígenas y la lengua de señas peruana, impulsando su uso en nuevos espacios digitales. Colaboramos con Microsoft para actualizar Windows y Office 365 en quechua chanca, beneficiando a más de 3 millones de quechuahablantes. Así también creamos Ropi, un asistente robótico multilingüe. Fue desarrollado con el objetivo de brindar apoyo emocional a niños hospitalizados, transmitiendo mensajes en lenguas indígenas u originarias. Asimismo, el Ministerio de Cultura convoca el Concurso Nacional de Cine Indígena y Comunitario, que es un fondo al que pueden postularse las comunidades indígenas u originarias y asociaciones o personas jurídicas conformadas únicamente por miembros de comunidades indígenas, originarias o pertenecientes al pueblo afro, que tengan como parte de su objeto social actividades vinculadas a la cinematografía o el audiovisual. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.